Anita, es tu casa, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Y pues adelante. Échanos la mano y ilumínanos por el camino para presentar esa declaración de grado de riesgo. Muchas gracias, Juventino, por volverme a invitar a tus cursos. La verdad es que para mí es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Me da emoción volvernos a encontrar. No había podido por cuestiones de escuela y todo, pero ya estamos aquí nuevamente a compartir el tema de la prima de riesgo. Vamos a hacer la parte teórica. Vamos a ver todas las generalidades, todo lo que es el tema de la legalidad, de dónde proviene la prima, y luego nos vamos a ir en una segunda parte a ver un caso práctico para ver cómo lo vamos a enviar. Y de ahí me gustaría que voy a dejar abierto el chat por si tienen por si van teniendo alguna pregunta, irla respondiendo conforme vayan saliendo para no dejarlas al final y luego se nos van perdiendo ahí porque son muchas. No se preocupen, ya creo que ya cerraron el micrófono, entonces pues vamos a empezar. El tema de hoy va a ser la prima de grado de riesgo. Vamos a enfocarnos en el 2022. Generalidades. Vamos a empezar. ¿Qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo consiste en un factor que nos ayuda a determinar ciertos apartados de las cuotas patronales que deben de tener respecto a cualquier posible accidente que se dé en el lugar de trabajo o mientras alguno de los colaboradores esté realizando sus labores. La prima de riesgo se define de acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa. Recordemos que desde el inicio, cuando nosotros damos de alta una empresa, nos piden definirnos en qué actividad estamos. Es lo primero que nos va a pedir el Seguro Social. Entonces, de acuerdo al reglamento, pues vamos a tener una prima de riesgo. Es importante que desde el principio sepamos bien cuál va a ser nuestra actividad, porque luego muchas veces no estamos bien clasificados y podemos tener un problema con el Seguro Social. El tema de la clasificación está muy delimitado en ciertos conceptos. Por ejemplo, a veces ponemos compraventa de artículos de papelería. Ok, tú tienes compraventa de artículos de papelería y tienes una prima de riesgo. Pero abajito viene una que dice compraventa y de artículos, pero con transporte. Entonces, si ustedes tienen una moto o un coche o cualquier equipo de transporte, entonces ya cambia nuestra prima de riesgo. Por eso hay que tener muy en cuenta los detallitos que se pueden tener con la clasificación, porque muchas veces no nos fijamos en esos detalles y entonces es cuando tenemos riesgo que el seguro nos venga a preguntar qué es lo que realmente hacemos y estemos mal clasificados. Entonces, desde el inicio, tenemos que ver que estemos bien clasificados donde nos corresponda. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quiénes van a ser los sujetos de esta obligación de la prima de riesgo? Bueno, esto nos lo va a dar la Ley del Seguro Social en su artículo 74, donde nos dice que las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme al periodo y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o se aumenta. Aquí nos está abarcando las empresas, no nos dice personas físicas, personas morales, es generalidad. Entonces, estamos obligados tanto las personas físicas como las personas morales. Todos los que tengamos seguro social vamos a estar obligados a revisar nuestra prima de riesgo cada año. Esto es dentro del periodo y plazo. Aquí nos dice que señala el reglamento. Ahorita nos vamos a ir a ver el reglamento para ver el plazo que nos está marcando. La prima puede permanecer donde está, puede disminuir o puede aumentar. Cada uno de los casos va a ser distinto en cada empresa. Hay empresas que no van a cambiar, hay empresas que nos van a dejar en la misma, hay unas que vamos a disminuir un punto porque no hemos tenido riesgos de trabajo y hay algunas que vamos a aumentar porque en efecto tenemos riesgos de trabajo.
La prima conforme a la cual se estén cubriendo las cuotas, las empresas podrá ser modificada, aumentándola o disminuyéndolo en una proporción no mayor al 1% con respecto a la del año inmediato anterior. No podemos disminuir ni aumentar más de un punto. Un punto va a ser nuestro parámetro. Tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que se fije el reglamento respectivo, con independencia de la fecha que estos hubieran ocurrido y la comprobación documental del establecimiento de programas o acciones preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay palabras, vamos a ver palabras clave. Dice riesgo de trabajo terminados durante el lapso que se fije el reglamento respectivo. ¿Cuál es el lapso que nos va a fijar el reglamento? Es un año. Entonces, ¿qué pasa? Si un trabajador inició un riesgo de trabajo en diciembre, por ejemplo, nosotros y no lo ha terminado, sigue en enero, sigue en febrero, sigue en marzo, entonces nosotros lo vamos a considerar hasta que termine ese riesgo de trabajo, porque entonces en diciembre no entraría para el cálculo, pero más bien entraría en el SUA, lo vamos a registrar, pero no entra para el cálculo porque no está terminado. Ahora, es muy importante que le demos seguimiento a nuestros riesgos de trabajo, porque si no tenemos la terminación, el propio sistema no nos va a calcular, no nos va a aumentar lo que nos corresponde en la prima porque no lo hemos terminado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros riesgos de trabajo para que nuestros riesgos de trabajo estén terminados. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima mínima y la máxima, que serán de 0.5% y el 15% de los salarios base de cotización. Entonces, acuérdense que tenemos nuestra prima mínima que es de 0.5. Si estamos en la de 0.5 y tenemos un riesgo de trabajo, invariablemente nos va a aumentar un punto, no puede ser más de un punto, ese es el parámetro máximo que nos va a aumentar, el de un punto. Para los efectos del cálculo, nos vamos a ir al artículo 72 de la misma ley del Seguro Social, en donde nos indica que los efectos de la fijación de primas a cubrir para el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán calcular sus primas multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de la prima y al producto se le sumará el 0.005. El resultado será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización conforme a la siguiente fórmula. Esta fórmula viene en la ley del Seguro Social. Los que estudiamos hace muchos años, yo creo que sí recuerdan que nos ponían a hacerla manualmente. Ahorita, afortunadamente, el sistema ya no lo da automáticamente. Entonces, no nos vamos a meter mucho en el tema del cálculo porque realmente es a través del sistema. Igual, el que guste también, lo podemos, Fíjate bien dónde está porque ayudas en México. la fórmula en Excel. Y aquí vamos a tener las variables. Aquí vamos a tener las variables de esa fórmula. Los móviles. Donde V son los 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de la incapacidad permanente total. F, que es el 2.3, que es el factor de la prima. N, que es el número de trabajadores expuestos al riesgo. S, que es el total de días subsidiados a causa de la incapacidad temporal. Y que es la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales divididos entre 100. D es el número de funciones y M es igual a 0.005, que es la prima mínima de riesgo. Entonces,
Esto va a depender, el sistema, ustedes saben que el SUA pues, nos hace todo favor de calcularnos esta fórmula. Si alguien lo quisiéramos hacer manual, pues lo podemos hacer manual para corroborar que esté correcto. ¿De qué va a depender nuestro éxito en el tema del SUA? Que se nos calcule de manera correcta, de que nuestro sistema esté bien alimentado, de que nuestro sistema tenga correctamente capturado a los trabajadores, los días que trabajaron, las incapacidades si es que las hubiera, y los sueldos y salarios, los salarios diarios integrados que sean correctos. Todo eso va a depender. Si nosotros tenemos bien alimentado nuestro sistema, el SUA nos va a dar automáticamente nuestro cálculo. Igual lo podemos corroborar manualmente, pero todo va a depender de que esté bien capturado todo lo que es el SUA. Ahora, siguiendo con el artículo 72, como les comentaba, al inscribirse por primera vez al instituto o cambiar la actividad, la empresa cubrirán en la clase que les corresponda, conforme al reglamento, la prima media. Una vez ubicada la empresa en la prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones de la misma se harán conforme al primer párrafo de este artículo, que era lo que ya comentábamos. Entonces, importante, ahorita es el momento de volver a checar nuestra clasificación en la prima de riesgo. Debemos de revisar que a lo mejor nos dimos de alta hace 2, 3 años con una cierta prima y nuestra actividad ya cambió o aumentó, ya no es la misma. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es cambiar la actividad en el IMSS. ¿Para qué? Para que podamos estar bien clasificados. Probablemente nuestra prima va a aumentar porque vamos a cambiar de actividad. Sin embargo, pues nos vamos a curar en salud porque vamos a estar bien clasificados. Y eso es muy, muy importante porque, como les comento, a lo mejor cuando iniciamos no teníamos equipo de transporte. A lo mejor cuando iniciamos no teníamos maquinaria automatizada, pero ahorita ya lo tenemos. Entonces, tenemos la obligación de cambiar esa actividad, de aumentar esa actividad y de hacerlo. Ahora, hay un tema muy importante que también debemos de considerar. El año pasado inició en vigencia el famoso REPSE. Entonces, cuando inició el REPSE, muchos de nosotros tuvimos que verificar la actividad para que fuera aceptada en el REPSE. Se hicieron modificaciones en el SAT para el tema del REPSE. Entonces, al momento de hacer movimientos de actividad en el SAT, estamos obligados a hacer movimientos de actividad también en el Seguro Social, y eso nos pudo haber movido nuestra prima o nos debió haber movido nuestra prima. Entonces, tenemos que estar muy, ahora sí, muy conscientes de lo que realmente estamos reportando al SAT, reportando al seguro y reportando al REPSE si es que lo tuviéramos. Entonces, hay que tomar muy en cuenta ese tema. Ahora, no se van a tomar en cuenta para la siniestralidad de las empresas los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse a su domicilio, al centro de labores o viceversa. Si bien es cierto que estos riesgos no los determinan como riesgo de trabajo por ser de trayecto, no van a entrar para nuestro cálculo de la prima del riesgo. No nos la van a aumentar porque no fueron dentro de nuestro centro de trabajo. Entonces, igual es importante reportarlos en el SUA como nos lo dieron en nuestra incapacidad, y tomando en cuenta que esos no se nos van a tomar para la prima de riesgo. Los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aplicaron un F de 2.2 como factor de prima. Acuérdense que para el cálculo el F es 2.3, pero para los que cuenten con un sistema de administración y seguridad en el trabajo que esté acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, va a ser un 2.2, nada más para ellos. Si se han dado cuenta, en el SUA hay una palomita donde dice que si estamos acreditados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si es el caso de alguna de las empresas que manejen, hay que ponerle palomita y la prima se nos va a calcular sobre un F de 2.2. Si no tenemos esa acreditación, entonces vamos sobre un 2.3.
Ahora, tema muy importante, y aquí está el fundamento legal para cuando no estamos obligados a presentar la prima de riesgo. Es cuando las empresas de menos de 10 trabajadores. Las empresas de menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponde conforme al reglamento, de acuerdo con el artículo 73 de esta ley. Entonces, aquí está el fundamento que tenemos para estar en la prima media cuando tengamos menos de 10 trabajadores. Ojo, si tenemos menos de 10 trabajadores, pero si tuvimos un riesgo de trabajo, entonces tenemos que presentar nuestra prima de trabajo. Esta solo es para las empresas que van a seguir en la prima media. Ahora, dice, podrán optar, o sea, nos están dando una opción, puedes o no puedes, no nos están diciendo no debes o no nos están quitando la obligación y nos están diciendo que no la presentemos, es una opción. Entonces, aquí ya dependerá de cada uno de ustedes si se quiere presentar o no se quiere presentar. Ok, nos relacionamos mucho al artículo 73. El artículo 73 es lo que nos da las clases y las primas de riesgo. Dice, al inscribirse por primera vez en el instituto o cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento les corresponda de acuerdo a la tabla siguiente. Entonces hay que saber si estamos en la clase 1, que es la mínima, la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5, que es la máxima. Tenemos que estar muy, muy conscientes cuál es en realidad nuestra actividad y que no se pase de la clase 2 a la clase 3 y ya tendríamos que estar en otra clase. ¿Cuál va a ser nuestro plazo? Seguimos todavía dentro de la ley del Seguro Social. Nuestro plazo, dice, las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme al periodo y dentro del plazo que señala el reglamento para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o se aumenta. Entonces, el reglamento nos dice que es un ejercicio. Ahorita en el 2022, vamos a hacer todo lo que tenga que ver con el 2021. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, son ejercicios completos. Por ejemplo, si ustedes iniciaron una empresa el día 3 de enero, entonces ahí ya no aplica para el ejercicio completo, se tendría que pasar al siguiente, porque el ejercicio completo va a ser del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Ese va a ser nuestro ejercicio completo. Si nosotros iniciamos una empresa en febrero, en marzo, en cualquier otro mes, no debemos de presentar la prima de riesgo de trabajo. Y ahí sí tengan mucho cuidado, porque si ustedes presentan una prima del 2021, en este 2022, pues normalmente el sistema se las va a calcular, o sea, el SUA les va a dar su cálculo y les va a disminuir un punto. Entonces, si ustedes la mandan y como les digo, pues el sistema como tal se las va a recibir, les van a bajar su prima y ustedes van a empezar a pagar en marzo con una prima menor a la que con la que venían pagando el año anterior, entonces ahí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque nuestro ejercicio no fue completo, entonces nuestra prima no debió haber disminuido un punto, sino que nuestra prima se debió de haber presentado hasta, si iniciamos a mitad del 2021, no se debió haber presentado en 2022, sino que se tendría que presentar hasta el 2023 con la información del 2022. Y ahora sí ya es un ejercicio completo. Y entonces hasta ese entonces nos bajaría un punto. Mientras tanto no, vamos a caer en un cálculo erróneo. ¿Y qué va a pasar? El IMSS nos va a venir a rectificar esa prima y nos va a decir que fue incorrecto nuestro cálculo y de entrada vamos a ser sujetos a una multa por haberla presentado de manera errónea y luego nos van a pedir que paguemos las diferencias de los meses con los que pagamos la prima incorrecta. En este caso, si hubiéramos pagado a partir de marzo y la notificación nos llega en julio, entonces tendríamos que pagar los meses de marzo a julio
esas diferencias y a partir de agosto ya empezar a pagar con nuestra prima correcta. Entonces, ese riesgo lo pueden tener si ustedes hacen el cálculo cuando no les corresponda, que es cuando no hemos estado un año completo tributando en esa prima. Entonces, importante, si no han estado el año completo, entonces no tenemos por qué presentar. Al contrario de cumplir, vamos a incumplir porque vamos a estar haciendo las cosas incorrectas. La prima, conforme la cual estén cubriendo sus cuotas, las empresas podrá ser modificada aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al 1% con respecto a la del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que estos hubieran ocurrido y la comprobación documental del establecimiento de programas o acciones preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo. Volvemos a hacer hincapié en los riesgos de trabajo terminados. No nos va a tomar en cuenta nuestro riesgo hasta que nosotros tengamos nuestro riesgo de trabajo ya terminado. Entonces nosotros vamos a necesitar las incapacidades del trabajador desde el día 1 que se la dieron hasta el fin de la incapacidad. Si no, vamos a tener un riesgo mal determinado. Y otra cosa importante la que hay que tomar en cuenta, no vamos a aumentar más de 1%. A veces tenemos miedo, es que vamos a aumentar 1 punto por el riesgo de trabajo. Los riesgos de trabajo también son evaluados por el Seguro Social y de acuerdo, como en el cálculo vimos la fórmula, de acuerdo también a los días de la incapacidad y al tipo de incapacidad que nos determine el Seguro Social. Por ejemplo, hay incapacidades donde fueron, no sé, 5 días porque el trabajador se tropezó con un escalón y no le pasó gran cosa, pero lo determinaron como riesgo de trabajo. No nos van a aumentar 1 punto, probablemente nos van a aumentar un poco en el porcentaje, pero no se van a ir a 1 punto completo. En experiencia les digo que el punto completo se va cuando son más de 3 meses de la incapacidad y cuando el riesgo sí causó más lesiones, como por ejemplo, ya que tuvieron que hacer alguna cirugía, alguna pérdida de todo eso va a determinar cuánto es lo que nos va a aumentar el seguro, pero no va a ser el punto, o sea, no porque tengamos un riesgo de trabajo, automáticamente se nos va a pasar 1 punto. No, todo es en base a los cálculos que tengamos, por eso es importante tener nuestras incapacidades completas. Ahora sí, vámonos al reglamento de la ley del Seguro Social. Tanto la ley como el reglamento nos van a dar toda la base para saber qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestros riesgos de trabajo. Esto vamos a encontrar en el artículo 32, en donde nos dice, los patrones revisarán anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima o si esta disminuye o aumenta de acuerdo a las reglas. Aquí vamos a encontrar las reglas. Aquí nos vuelven a decir que anualmente, y entonces ahora sí que eso lo determinó el Seguro Social, se tiene que presentar en el mes de febrero. Vamos a tener desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero para presentar nuestra prima de riesgo. Entonces, al parecer, ahorita ya se habilitó el sistema. Vamos a ver en un momento cuando veamos el caso práctico, si es verdad, si funciona o no funciona. Yo les recomiendo que no se esperen al último día, porque siempre el último día es cuando más nos falla el sistema. Tampoco les recomiendo luego que los vayan haciendo todos juntos porque se nos va saturando también cuando estamos usando el internet. El punto de la prima de riesgo, yo no sé por qué siempre cada año es lo mismo, estamos con fallas y fallas, como lo comentaba Juventino, no sé si no estén preparados, si se les satura el sistema o cuál sea el tema, pero no funciona al 100%. Como tip extra les comento que lo que ha funcionado mucho es en las noches. Cuando tratamos de hacerlo en las noches, el sistema nos permite mandarlo sin mayor problema. Entonces, a lo mejor es cuando está menos saturado, pero sí no lo dejen al final, porque si nos vamos al 28, ya perdimos el plazo establecido en ley para poderlo enviar. Bueno, seguimos con las reglas. Las reglas nos dicen que la siniestralidad se obtendrá con base en los casos de riesgo de trabajo terminados
durante el periodo comprendido del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año en que se trate. Entonces, volvemos a lo mismo, hincapié, casos de riesgo de trabajo ya terminados y vamos a hacerlo del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre en este caso, del 2021, porque vamos a declarar ahorita en 2022. Para la fijación de la prima, considerará el valor del grado de riesgo conforme a la fórmula que se establece en ley y en este reglamento. Entonces, igual, vamos a ese tema, nuestra prima de grado de riesgo. Si no tuvimos riesgos y no estamos en la media, nos va a disminuir un punto. Si no estamos, bueno, a máximo un punto, acuérdense que nos va a determinar máximo un punto, pero si no tuvimos riesgos, pues no vamos a tener mayor problema. Si tuvimos riesgos, tienen que estar terminados para que se nos aumente. El valor obtenido deberá expresarse en % y se comparará con la empresa con la prima en que la empresa cubre sus cuotas al momento de la revisión. Si el valor es el mismo, se continuará aplicando la misma. En el formato de la prima de riesgo nos va a decir prima anterior, .5, prima nueva, .5. Entonces vamos a tener la misma, pero ahí nos hace la comparación como lo marca en el reglamento. Si aumentara, igual nos va a decir prima anterior, .5, nueva prima, 1.5, por decir algo. Igual si disminuye prima anterior, 1.25, prima nueva, 0.75. Ahí vamos a ver nuestra comparación, pero eso también viene determinado en el reglamento. En caso de que sean diferentes, procederá la nueva prima, aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al 1% del salario base de cotización, con respecto a la del año inmediato anterior, con la que la empresa venía cubriendo sus cuotas. La prima obtenida de conformidad en las fracciones anteriores tendrá vigencia desde el 1 de marzo del año siguiente, aquel en que se concluyó el periodo computado, y hasta el último de febrero del año subsecuente. Entonces, nosotros vamos a tener hasta el 28 de febrero para presentar nuestra prima de riesgo. Ahí vamos a saber si seguimos igual, si aumenta o si disminuye. Y a partir del 1 de marzo, nosotros estamos obligados a ya pagar con la nueva prima. Entonces, a partir del 1 de marzo del 2022, vamos a tener que utilizar la nueva prima que determinamos en febrero. Esa prima nos va a durar desde el 1 de marzo del 2022 y hasta el 28 de febrero del 2023. Por eso es importante que no la dejemos pasar. O sea, nosotros tenemos hasta el 28 de febrero para enviarla y saber cuál es nuestra nueva prima, porque a partir de marzo ya estamos obligados a pagar con la nueva, independientemente si sea menor, si sea mayor o si sea igual, pero aún así que la tengamos presentada en tiempo y forma para que no batallemos. ¿Cuál va a ser la forma de la presentación? Miren, actualmente tenemos dos formas. Antes nada más teníamos una. Hace mucho tiempo se la teníamos que ir a presentar ahí en ventanilla y teníamos que llevar todos nuestros formatos, haberla calculado ahí, que el patrón nos firmara y llevarla al instituto. Ahora ya no. Ahora tenemos dos modalidades en las que podemos presentarla. Una es en línea, que es a través del ITSE. Esta forma de presentación, pues tenemos las 24 horas del día para poderla presentar. Digamos que 24/7 en línea podemos presentarla. Todo esto durante el mes de febrero. Vamos a ver ahorita que en la segunda parte vamos a ver la parte práctica de cómo enviarla en el IMSS, pero esta liga nos va a dar el acceso para poder entrar a enviarla. ¿Qué vamos a requerir? Vamos a requerir nuestra firma electrónica, los que entran con firma o la firma digital, que es el certificado del propio seguro. Vamos a necesitar nuestro archivo de la determinación en el SUA, que nos va a generar un archivo .dap, y con eso vamos a entrar y lo vamos a enviar. Va a estar muchísimo más sencillo.
Pero si lo quieren presentar de manera presencial, hay que ver en la subdelegación que corresponda al domicilio fiscal o del centro de trabajo de la empresa, de lunes a viernes, en días hábiles, de 8 a 3:30 se tendrán que presentar. Esa va a ser en forma presencial. La verdad es que ahorita, a como están las cosas, pues lo mejor es presentarla en línea, presentar nuestra prima en línea para no tener mayores problemas con el tema de irla a presentar. Pero si ustedes deciden que sea presencial, vamos a necesitar la determinación de la prima del trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad, que va a ser en un formato CLEM 22. Ahorita vamos a ver de dónde obtenemos esos formatos. Y vamos a tener que llevar nuestra tarjeta patronal, vamos a tener que llevar el original y vamos a tener que llevar la copia. Vamos a tener que llevar nuestra relación de riesgos de trabajo terminado en el formato CLEM 22A, que ahorita les digo, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a sacar. Y solamente cuando haya registrado siniestralidad de la empresa en original y copia. Documento de acreditación expedido por la Secretaría del Trabajo, siempre y cuando contemos con esa acreditación. Si no contamos con ello, pues no hay ningún problema. El archivo SRT en una memoria USB. Ahorita vamos a ver de dónde sacamos ese SRT para presentarlo de manera presencial. Esos son los requisitos si tuviéramos que presentarla de manera presencial. ¿Cuáles serían los casos donde podría ser de manera presencial? Pues a lo mejor donde de plano no la pudimos mandar por internet o no tenemos el SUA bien alimentado. Pues vamos a ver casos, a lo mejor ustedes tienen ahí por ahí algún caso que se tenga que presentar de manera presencial, pero de hecho la propaganda de este año en el seguro es que sean 100% en línea para ya no tener que estar recibiendo de manera presencial, que luego de manera presencial hasta se nos puede llegar a complicar más, porque no faltará cualquier cosa que esté mal llenada o que no cumplamos, que no traigamos la tarjeta vigente, por ejemplo, y nos van a regresar. Y si es el último día, pues vamos a tener un problema. Entonces, hay que empezarnos a preparar desde ahorita. Si la podemos mandar en línea y si va a ser presencial, pues tener todos los requisitos para poder mandarla de manera presencial. Hay multas por incumplir con esta obligación y la verdad es que sí llegan y llegan luego, no se tardan tanto. La falta de presentación de la declaración de la prima de riesgo podrá incurrir en una multa de 20 a 200 días de UMAS, según lo señalado en el artículo 304B, fracción tercera de la Ley del Seguro Social. ¿A cuánto nos va a repercutir esta cantidad? Bueno, van a ser en importe ya en moneda nacional entre 1,924.40 a 20,206.20. Ese va a ser el rango en el que el seguro nos podría multar por la falta de presentación de la prima de riesgo. Así también se tendrán que cubrir los recargos y actualizaciones de las contribuciones que hayan sido calculadas con una prima de riesgo errónea. Era lo que les comentaba, si nosotros pagamos con una prima de riesgo que no era, entonces el IMSS va a venir y nos va a corregir y vamos a tener que pagar esas diferencias ya con actualizaciones y recargos por no haberla presentado o en el caso de no haberla presentado con esta multa. Y en el caso de haberla presentado mal, pues vamos a tener que cubrir las cuotas que no se cubrieron de manera correcta. Entonces, hay que ver primero si estamos obligados o no estamos obligados a presentar nuestra prima de riesgo. Rectificación. El seguro tiene la facultad de podernos rectificar o determinar la prima de un patrón mediante resolución, que se notificará a este o a su representante legal cuando la prima manifestada por el patrón no esté determinada conforme a lo dispuesto en el reglamento, el patrón en su declaración no manifieste su prima, el patrón no presente declaración alguna y existe escrito patronal manifestando desacuerdo con su prima y ésta sea procedente. Entonces, el instituto va a tener esa facultad de rectificarnos. Por eso es importante, les digo nuevamente, yo les recomendaría para hacer sus cálculos de prima de riesgo, 1,
que revisen nuevamente sus obligaciones, sus actividades, cuál actividad están realizando, cuál actividad tienen en el SAT y cuál actividad tienen en el Seguro Social, para ver que estén de manera correcta clasificados. Ya después de que se den cuenta de que sí están bien clasificados, entonces ver si están obligados. Si permanecen en la prima media, no hay obligación. Sin embargo, yo les recomendaría presentarla. ¿Por qué? Porque si hubiera algún tema donde el Seguro Social nos hiciera saber que de alguna u otra manera sí estábamos obligados por algún riesgo o por algún cambio, ya tenemos por lo menos nuestra presentación y ya no nos multarían por la no presentación. Entonces, probablemente no esté bien la presentación, pero está presentada. Entonces, de una u otra forma te vas a ahorrar una multa, pero sí tendrías que rectificar. Pero digamos que de una u otra forma eso nos da algo de ventaja para podernos defender si en algún momento lo quisiéramos hacer así. La parte de la no presentación sí trae consigo la multa. De entrada va a traer consigo multa. Igual podemos decir que no estamos obligados, que tenemos menos de 10 trabajadores, que seguimos en la prima media, pero va a ser un proceso más largo, por así decirlo. Entonces, sí tener cuidado con eso. Y otro de los que nos puede rectificar es porque no está bien determinada. Entonces, por eso les digo, hay que ver los riesgos de trabajo. Hay que saber de los riesgos de trabajo. Ahorita vamos a ver un formato ST7, que son los formatos que nos manda el IMSS cuando ellos creen o van a investigar, por así decirlo, un probable riesgo de trabajo. Entonces vamos a ver cómo nos va a llegar el ST7, cómo lo tenemos que manejar y cómo es que nos va a repercutir en nuestra prima. Entonces, importante darle seguimiento a los ST7, no dejarlos ahí como que, ay, me llegó, pero nunca lo contesté. No, ahorita vamos a verlo. Otra puede ser que el patrón no declara, en su declaración no manifieste su prima. Eso puede pasar por errores en el sistema. Entonces, sí, ahorita vamos a ver que realmente ustedes se den cuenta que el sistema nos está arrojando la prima correcta. Ya no pasa tanto, realmente en eso se ha avanzado el seguro. En el tema pues ahora sí que de la determinación, ya podemos ver nosotros cómo va a ir la prima y podemos estar seguros de que se mandó de manera correcta. Y hay que tener nuestros acuses para poder ampararnos de que sí estuvo enviada, de que sí se envió de manera correcta, y vamos a ver cuáles son los que nos va a arrojar. Y bueno, ya si nosotros por escrito manifestamos al Seguro Social que estamos en desacuerdo con la prima, pues ahí también nos pueden llegar un escrito de rectificación. Ok, para nuestro caso práctico es muy importante. Estos son los requerimientos técnicos que nos va a pedir el seguro. Vamos a tener que tener una versión SUA de la 3.62. Es importante que esa es la que tengan instalada, porque esa es la que nos va a generar el archivo .dap y es la que lo vamos a poder enviar. Un Windows 7 o superior, que el idioma esté en español de México, el formato de la fecha, día, mes y año, a 4 dígitos el año, el formato de moneda, separación de miles por coma, separación de decimales por punto, 40 megas libres como mínimo en el disco duro. El espacio requerido en disco duro dependerá de la cantidad de trabajadores y movimientos que se registran en la base de datos. Monitor de video con resolución mínima de 800 por 600. En el caso de los que se presenten de manera manual, de manera presencial, vamos a necesitar una USB, y en todos los casos vamos a tener que tener acceso a internet. De manera manual, vamos a entrar aquí para la parte de la generación del archivo SRT y de los formatos CLEM. Y acá vamos a entrar en el ITSE en el envío en línea. Pero antes de eso vamos a ver el formato ST7. Vamos a abrirlo porque ahí no me dejó abrirlo. Igual, si alguien va teniendo alguna duda o va teniendo algo que queramos que comente, lo vayamos viendo en el chat.
igual algún caso práctico, algo que ya les haya pasado. Podemos irlo analizando y ver qué se puede hacer. Este es un formato ST7. Este es un formato que el Seguro Social le va a dar al trabajador cuando para hacer un probable riesgo de trabajo. De hecho, así se llama. Aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo, ST7. Cuando el trabajador llegue al seguro y llegue con una mano rota, le van a preguntar que qué le pasó. Él va a decir, pues me caí en mi trabajo. Entonces, automáticamente, seguridad en el trabajo, le va a hacer una entrevista, le va a preguntar que dónde trabaja, le va a preguntar en qué horario trabaja y qué fue lo que le pasó. Entonces le va a decir, ¿sabes qué? Tú tuviste un riesgo de trabajo. Vamos a llenar el formato ST7 y se lo vas a tener que llevar a tu patrón. Entonces aquí van a poner el nombre del patrón, el domicilio de la empresa, todos los datos. Muchas veces el trabajador no se sabe su registro patronal, pero eso no va a importar, de todos modos se lo van a mandar. Esto lo llena atención médica y nos van a decir detalladamente qué fue lo que pasó, cuál va a ser las lesiones, cuál va a ser el tiempo de evolución, cuáles van a ser los tratamientos, los síntomas, si iba con una intoxicación alcohólica o con enervantes, que si hubo alguna riña, existe evidencia de simulación, ellos lo van a determinar si sí o no. Si hubo alguna atención médica previa, todo esto lo van a llenar ellos. Y si amerita incapacidad, esto lo van a llenar ellos. Y luego nos van a dar esta parte para que se llene por la empresa. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Se lo van a dar al trabajador con esta parte llenada, que la va a llenar el médico tratante y los de salud en el trabajo. Y luego nos van a dejar esta parte a nosotros. Espero que se vea bien. Esta parte es para llenarse por la empresa. ¿Qué nos van a pedir? Nos van a pedir el nombre de la empresa, la actividad, el registro patronal, nuestro domicilio, todo lo que son nuestros datos generales. Y luego nos van a pedir en qué se desempeñaba el trabajador, cuál es la ocupación, cuál es la antigüedad en esa ocupación, cuál fue su día de descanso previo al accidente, su salario diario, su IMSS, su número de IMSS, el horario, esto va a ser muy importante, el horario actual, fecha y hora en la que ocurrió el accidente, fecha y hora en la que el trabajador suspendió labores a causa del accidente, circunstancias, si fue en la empresa, si fue en una comisión, si fue en el trayecto de trabajo, si fue en el trayecto de su domicilio o si fue trabajó tiempo extra. Y luego nos van a pedir describir la forma o sitio del área de trabajo en que ocurrió el accidente. En caso de enfermedades, describir los agentes contaminantes y tipo de exposición a los mismos. Nombre y cargo de la persona de la empresa que tomó conocimiento inicial del accidente o enfermedad. Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente. Si la primera atención médica no proporcionó el IMSS, anotar donde el otro y anexar certificado médico. Anotar qué autoridades oficiales tomaron conocimiento del accidente, si es que lo hubiera, aclaraciones y observadores. Nos van a pedir datos del representante legal, lugar y fecha. Y esto ya es para los de salud en el trabajo, que si realmente lo van a dictaminar como un riesgo de trabajo. Si fue una lesión, enfermedad, fundamento legal de la calificación, y esto va a ser como la base. Nosotros vamos a tener que llenarlo como empresa y regresarlo con el mismo trabajador. El trabajador lo va a llenar, lo va a entregar a salud en el trabajo y luego ya nos van a avisar si sí o no se determinó como riesgo de trabajo. Este formato es muy, muy importante para el tema de lo que va a pasar con nuestros riesgos de trabajo. Desgraciadamente, muchas veces los trabajadores
mienten en cuanto a los riesgos de trabajo. A veces nos ha pasado que el trabajador se accidentó jugando fútbol el domingo y ya llega el lunes y se va al seguro y dice que fue en la empresa. Recordemos que los riesgos de trabajo se pagan al trabajador al 100%. Muchas veces el trabajador lo hace con esa intención, con la intención de que se les pague el 100% de su salario y no se les descuente como enfermedad general. Sin embargo, pues es una afectación al patrón, porque sí le pueden determinar algún riesgo de trabajo si en realidad dice alguna mentira o algo y pues nosotros, luego pasa que no nos lo entregan a la empresa y la empresa ni en cuenta que tenía un probable riesgo de trabajo. Entonces ahí es otra situación en donde a veces el patrón ni se entera y ya cuando nos llegan las incapacidades, pues nos llegan con el riesgo como si fuera riesgo de trabajo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en cómo vamos a llenar esta ST7, porque el seguro va a llenar esto de acuerdo a lo que el trabajador le diga. El seguro le va a creer al trabajador y le va a decir, ok, tú me dijiste que tú te caíste en la planta, que te caíste andando en una escalera, que anduviste ahí, que andabas trabajando. Entonces, eso es lo que va a pedir, es lo que va a poner aquí la persona del Seguro Social. Pero, por ejemplo, nos ha pasado, vamos a ver este caso, un trabajador de una constructora se cayó un domingo en el parque, metió el pie en un hoyo y se rompió el pie. Va al seguro y dice que fue en la obra, pero el trabajador ya había dejado de trabajar para la empresa desde una semana anterior. Entonces ya no era nuestro trabajador y sin embargo estaba el riesgo de trabajo. Entonces, de repente también el seguro no, pues más bien al seguro no le interesa, o sea, él hace su ST7 con lo que le dice el trabajador y ya cuando nos quiso llegar a una notificación de riesgo de trabajo, pero tuvimos que hacer una aclaración en el propio centro, en la subdelegación donde le tocaba al trabajador, exponiendo que ya no era parte de la plantilla de trabajo desde hacía una semana. Pero imagínense si el seguro no se da cuenta que ya era nuestro trabajador, pues probablemente hasta nos pudo haber impuesto una multa. Entonces, deben de tener mucho cuidado con estos formatos. A que nos llegue un formato de estos, hay que darle seguimiento y hay que contestarlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor el trabajador pues, sale a las 6 de la tarde y se accidentó a las 8 de la noche, entonces ya ni siquiera podría considerarse un accidente en el trayecto, porque difícilmente una persona haría 2 horas a su trabajo. Entonces, todos esos detalles van a ser muy importantes. Las fechas, el tiempo en que trabajaba la persona, el horario, cuándo fue el accidente, cómo fueron las circunstancias del accidente. Ya hay riesgos de los que definitivamente no nos vamos a salvar, pero hay otros que no entran y que solo nos afectaría a nuestra prima. Entonces, este formato va a ser la base para saber si tenemos o no tenemos un riesgo de trabajo. Ya cuando el trabajador lo entregue en salud en el trabajo, pues ahora sí ya van a determinar si sí fue un riesgo de trabajo o no. Si fue un riesgo de trabajo, le van a dar sus incapacidades y las incapacidades ya van a salir como riesgo de trabajo, desde la inicial, luego las subsecuentes y la final. Si no tenemos la información, muchas veces decimos, es que el trabajador ya no me trajo las incapacidades o ya no supe si sí fueron riesgo de trabajo o no. Entonces, es obligación ya como nosotros, como patrones, el ir a investigar. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en la subdelegación, donde le toque su clínica, lo vamos a ver en salud en el trabajo, vamos a tener que ir a preguntar que podemos manifestarlo por escrito lo podemos hacer más fácil. Vamos a presentar un escrito solicitándole a salud en el trabajo que nos expida una copia de las incapacidades por riesgo de trabajo de tal trabajador. Hay que poner su nombre, su número de seguro social y hay que poner nuestro registro patronal, la razón social de la empresa, el domicilio, y poner por lo menos el año en el que fue la incapacidad, si sabemos el mes, la fecha más exacta, para que nos expidan una copia de esos riesgos de trabajo. Es obligación de ellos
expedírnoslo para saber si fue riesgo de trabajo, cuánto tiempo le dieron la incapacidad y cuántas incapacidades tiene. Entonces, no lo dejen al aire como de, es que el trabajador ya no me lo trajo, es que el trabajador ya no me dijo, sí, no se lo dejemos al trabajador, porque pues al trabajador realmente no le va a interesar tanto como al patrón. Es importante que le demos seguimiento a estos formatos ST7 y que sepamos también a dónde acudir si no tenemos nosotros la resolución completa. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda para hacer un pequeño receso de unos 10 minutos y podernos ir a la parte de la parte práctica para ver los casos de cómo mandarla en línea y mandarla de manera manual. Bueno, por aquí tengo una manita levantada de Edna. No sé si le puedan... Ya, ya mi dólar, no, ya no dejo de decirle. Bueno, no parece que no se pudo, pero entonces regresamos en 10 minutos para ver el caso práctico. No sé si estén ya por aquí. Ok, bueno, entonces ya nos escuchamos, nos vemos. Y bueno, antes de pasar al tema práctico, no sé si alguien tenga alguna duda que quiera que veamos antes de pasar a los temas de SUA y de la parte manual. Ah, sí, buenos días, licenciada Ana. Hola, buenos días. Sí, mi duda es, ahorita que usted estuvo hablando acerca de lo de la, ¿cómo se llama? De lo del año completo de la prima de riesgo. Yo siempre he trabajado en empresas que ya la mayoría pues ya son empresas que ya anteriormente pues ya tienen el ejercicio completo, pero en este caso tengo la duda porque la empresa esta más o menos coincide en que en los primeros del mes de enero del 2021, no recuerdo si exactamente, pero fueron los primeros 5 días de enero del 2021, se dio de alta en el Seguro Social, más ellos empezaron a tener trabajadores hasta en el mes de abril del 2021. Entonces yo puedo seguir trabajando con la prima de riesgo que ellos, o sea, pues que ellos calcularon o debo de presentarla. Esa es la duda, licenciada. No la debe de presentar. Va a tener que estar con la prima con la que se dieron de alta todavía este ejercicio 2022, porque no tuvieron el año completo con la prima. Iniciaron después en enero, aunque fue en enero, pero ya siendo después del día 2, pues ya no fue el ejercicio completo. Y aparte lo empezaron a tener trabajadores después, hasta abril. Entonces, no, ahorita les voy a enseñar en el SUA cómo, por qué no presentarla, cómo nos va a determinar y cómo va a saber el Seguro Social que no la estamos presentando de manera correcta, pero no, va a tener que seguir pagando con la misma prima que tiene. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Que tengan un excelente día. Gracias. De nada.
Buenos días, licenciada. Buenos días. Disculpe, ¿Sí? tengo una empresa que es una constructora y debido a las obras en diferentes estados, tengo diferentes registros patronales. La prima de riesgo tengo en 2 estados. En un estado nada más trabajó 3 meses y el otro registro patronal sí trabajó todo el año. No se unen, ¿verdad? ¿Se presenta por registro patronal? Así es, se tiene que presentar por registro patronal, porque son de diferentes zonas, entonces sí tienen que presentar por registro patronal. Si un registro patronal sí tuvo trabajadores durante todo el ejercicio, entonces sí la debe de presentar. En el otro habría que ver, o sea, si ya tenía tiempo y ya no lo va a usar, nada más lo usó esos 3 meses y ya no lo va a usar, cuando lo use, lo tendrá que usar con la prima de riesgo con la que la venía usando. Ok, si mi registro patronal del segundo que nada más usé 3 meses, lo abrí desde el 2019, pero por todo lo del COVID y todo eso, pues no se utilizó porque todo se suspendió, todo se paró, pero yo sigo con mi registro abierto desde el 2019. Yo no lo trabajé más que 3 meses en 2021, aunque mi registro esté activo de 2019, no presento la prima porque no tuve empleados ni nada, ¿verdad? O tengo la obligación de presentarla porque mi registro estaba abierto. ¿Y está en la prima mínima o tiene otra prima? Tiene un riesgo de 6. Es que ahí el registro patronal estuvo vigente y se tuvieron trabajadores al menos 3 meses. Así es, 3 meses. Entonces, si se presenta, va a bajar un punto. Entonces sí es recomendable presentarla, aunque no haya tenido empleados de enero a diciembre, solo 3 meses, ¿verdad? Porque el Si en registro algunos meses tuvo trabajadores, sí la tiene que presentar. Ok, muchísimas gracias. De nada. Ok, bueno, entonces continuamos. Nos vamos a ir al SUA. Aquí vamos a ver el ejemplo. Miren, aquí va a ser ahorita lo que preguntaban de una empresa. Esta empresa no trabajó todo el año, se dio de alta apenas en el 2021. Entonces, si yo hago mi cálculo del 2021, si se fijan, enero, febrero, marzo, abril, todos estos meses me aparecen en 0. Hasta el mes de septiembre me aparece ya con días cotizados. Pero como el registro se hizo en el 2021, no se cotizó el ejercicio completo. Entonces, esto nos daría un cálculo erróneo para nuestra prima. Ya entendemos por qué no debemos de presentarlo así, porque los días cotizados. Era la primera pregunta que nos hacían. En la segunda pregunta, el registro ya estaba en 2019 y tuvo trabajadores en el 2021. Entonces, ese registro sí a lo mejor nada más nos va a dar 3 meses, pero la ley no nos dice que no lo presentemos, que no estamos beneficiados con el que nos baje un punto. Entonces, yo lo presentaría sin mayor problema. Ese es para que nos demos cuenta que no se debe de presentar esa parte cuando no estamos en el ejercicio completo y se dio de alta en ese año. Ahora, vamos a ver una empresa que sí trabajó todo el año. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, de entrada, yo les recomendaría sacar un reporte que se llama análisis de información y le vamos a poner aquí movimientos e incidencias. Le vamos a poner del mes de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Le vamos a dejar en general. ¿Qué nos va a generar este reporte? A lo mejor se ve muy pequeña la pantalla, pero es por el SUA. Miren, ¿qué nos va a dar este reporte? Nos va a dar el reporte de todos los movimientos que se hicieron. Aquí, por ejemplo, miren, si se fijan, aquí hay una incapacidad.
Entonces, de entrada, si nosotros sacamos este reporte, ya nos va a decir qué incapacidad, cuántos días fueron de la incapacidad, de qué fechas y todo. Entonces, nosotros vamos a saber que alguien tuvo incapacidad. No nos va a decir qué tipo de incapacidad, pero por lo menos ya vamos a saber que tenemos incapacidades. Vamos a tenerla que registrar, si se fijan, pues ahí hubo una incapacidad. Entonces, ya cuando vean, por ejemplo, si nos queremos ir a esa trabajadora, vamos a ver qué tipo de incapacidad tenemos. Ese reporte nos va a ayudar para saber si tenemos todos los movimientos, altas, bajas, modificaciones de salario, incapacidades. Era una tilde. Aquí está. Nosotros le ponemos aquí en reporte y nos va a decir que efectivamente tuvo incapacidades. Aquí no los va a dar de toda su vida laboral. Pero si nosotros nos vamos a saber que tuvo una incapacidad y efectivamente fue un riesgo de trabajo. Por un accidente, fue una incapacidad inicial, subsecuente y alta. Pero vamos a saber que sí las tenemos completas. Esta incapacidad de trabajo, de riesgos de trabajo, está cerrada. Fue de un año anterior, pero para nada más es para cuestiones prácticas que sepan dónde vamos a encontrar las incapacidades, el tipo y el control. ¿Ok? Entonces, ya que hayamos verificado que tenemos nuestras incapacidades de riesgo de trabajo, entonces ahora sí ya nos vamos a ir al cálculo. Acuérdense que las incapacidades por enfermedad no van a entrar para nuestro cálculo de prima de riesgo. Nuestras incapacidades de trayecto tampoco van a entrar para nuestro cálculo de prima de riesgo. Solamente las que estén determinadas como riesgo de trabajo. El año pasado se dio una circunstancia muy complicada, yo creo que tanto para patrones como para el Seguro Social, porque era el caso del COVID, muchas incapacidades de COVID. Las quería el Seguro Social meterlas como riesgos de trabajo, porque decían, es que él se contagió en el trabajo, entonces, ojo con eso, o sea, yo creo que el COVID, ahorita a estas alturas que ya tenemos un poco más de conocimiento de cómo fue y todo, no podrían ser incapacidades de riesgo de trabajo, porque la verdad es que no se sabe de dónde proviene el contagio. Pudo haber sido en el camión, en su casa, ahorita en algún viaje, ya regresaron. Ahorita en enero todo el mundo regresó enfermo de la playa, todo el mundo regresó enfermo de los viajes, y así llegaron al trabajo y entre el trabajo se hizo un contagiadero, pero no es que se determine como riesgo de trabajo. Más bien es una enfermedad general que es muy contagiosa, pero sí revisen sus riesgos de trabajo por COVID, porque en el 2020 sí los intentaron poner como riesgos de trabajo. Entonces, yo creo que ahorita muchos vamos a tener riesgos, más bien incapacidades de COVID, pero todas son enfermedad general. Ahora, bueno, vamos a irnos a la determinación. La determinación va por registro patronal. Acuérdense que con el REPSE ya se nos acabaron las multiclases, ya no tenemos, que antes teníamos un registro con la clase 1, que eran los de oficina, que con la clase 3 los que estaban en planta, que con la clase 2 los que estaban en limpieza, y podíamos tener hasta 5 registros patronales. Eso con la modificación del REPSE se vino a terminar. Solamente vamos a tener ya un registro patronal en general por nuestra actividad. Así que si tenemos secretarias, si tenemos de limpieza, si tenemos de planta, todos los tenemos en el mismo registro patronal. Pero si tenemos en otro estado, por ejemplo, tenemos San Luis Potosí, tenemos Chihuahua, o tenemos Zacatecas, pues sí hay que hacer la determinación por cada uno. Ok, ya que revisamos nuestros movimientos y nuestras incapacidades, nos vamos a ir al cálculo de días. Aquí viene la pestaña determinación prima de riesgo de trabajo, cálculo de días y trabajo, y vamos a calcular.
¿Qué nos va a dar aquí? Nos va a dar cuántos días cotizaron los trabajadores de enero a diciembre entre 365 días del año y nos va a dar nuestros trabajadores expuestos al riesgo. Después de nos vamos a ir al cálculo de la prima. Aquí nos va a aparecer esta leyenda que es la del artículo 32 fracción octava del reglamento y le vamos a dar un enter para poder continuar. Ya les digo, ya no hay multiclases, ya nada más vamos a tener un registro patronal y nos va a dar nuestro domicilio, nuestra actividad, nuestra clase y la fracción en la que estamos. Le vamos a dar y nos va a dar, no tuvimos casos de riesgo de trabajo, no tuvimos incapacidades, no tuvimos, bueno, este porcentaje se da con las incapacidades, no tuvimos defunciones y tuvimos un riesgo de trabajo, un número de trabajadores promedios expuestos al rango de 10.5, que fue la cédula anterior, por los días de trabajo y entre los 365. Igual los 365, los 28, que se acuerdan que los vimos en la primera parte, son los 28 días, es el promedio de vida activa, y por el factor de prima, que es el de 2.3, esta empresa no está acreditada por la Secretaría del Trabajo. Si estuviera acreditada por la Secretaría del Trabajo, sería 2.2. Nuestra prima mínima de riesgo, 0.5, y nos da la magia de hacerla. Esta empresa no cambia su registro, no cambia su prima anterior, 0.5, prima nueva, 0.5. Ya tiene muchos años ahí porque no ha sufrido riesgos de trabajo. Entonces, como son menos de 10 trabajadores, se pudiera no presentar, pero nosotros hacemos ahora sí que la recomendación de que sí se presente, porque luego en algunas veces llegan los del seguro, llegan los de la Secretaría del Trabajo, y te piden tu prima de riesgo. Entonces, de entrada, yo se les diría que sí la presenten. Vamos a generar nuestro archivo. Nos va a dar un archivo que se va a enviar por el ITSE. Y luego podemos obtener nuestros reportes. ¿Cuáles reportes vamos a tener? Vamos a tener los trabajadores expuestos al riesgo, que es el reporte que nos daba de todos los días que se cotizaron en cada uno de los meses. El reporte de riesgos de trabajo, que no hubo ninguno. Si hubiera algún riesgo de trabajo, aquí se nos pondría, pero no hubo ninguno en el 2021. Y la carátula de la determinación. Esto nos va a dar todo el resumen del cálculo. Esta es la que antes se llevaba al IMSS. Bueno, ahorita vamos a ver la otra, la nueva, pero aquí va a venir todos nuestros datos, el cálculo y nuestra nueva prima. La relación de los casos, que no hubo ningún caso, pero aquí nos daría todos los datos de las incapacidades de riesgo de trabajo. Igual, hubo una incapacidad, pero fue de maternidad. Entonces, esa no va a entrar para el cálculo, pero aquí nos va a dar todo nuestro reporte de incapacidades. Esos son los reportes que nos va a generar el SUA. Entonces, si ustedes tienen riesgos de trabajo, es importante que ya los vayan revisando. Hay una parte en el escritorio virtual donde se pueden sacar, o más bien dice reporte de incapacidades. Usted puede aquí ver sus incapacidades. Sí vienen algunas, pero yo no les recomiendo que se queden con esa porque no vienen actualizadas. El año pasado ya nos pasó que queríamos sacar una
y no venía registrada, como que el sistema no las registra siempre, entonces no se basen en ese, mejor básense en lo que ustedes tengan en las incapacidades, y si tienen alguna duda, por lo menos de la de riesgo de trabajo, vayan y pregunten directo a la clínica donde les atendió el trabajador, porque si no vienen ahí, a veces nos confiamos, no, es que no viene ninguna, pero si ya teníamos el ST7 de alguno de nuestros trabajadores y no lo reportamos y no vemos que sí se dio la incapacidad, que tiene subsecuentes, que tuvo recaídas o algo, y no nos damos cuenta, entonces vamos a tener un cálculo que no está bien hecho. Entonces, no se fíen mucho en esa parte. Aquí está el archivo que nos creó, es un archivo con terminación .dap. ¿Se fijan? Ahí está guardado. Ese es el archivo que se va a mandar al IMSS por medio del ITSE. Vamos a entrar a ver si podemos entrar. Bueno, aquí ya nada más faltaría enviar, no la voy a enviar porque la tenemos que revisar todavía nosotros, pero aquí ya nada más nos va a aparecer el tema, ya nada más nos va a aparecer los datos de la empresa, la prima nueva, y ya nos va a dar la opción de enviarlo. Y ya con el archivo va a estar enviada. Con el acuse nos va a dar, ya vamos a tener nuestro envío. Si se fija, no es algo difícil y está funcionando el sistema. Entonces, espero que siga funcionando para que no tengamos problemas con esa parte de que no se puede, pero parece que todo está funcionando de manera normal, para que aprovechen y envíen sus primas antes de que ya no vaya a funcionar. Bueno, igual continúo a lo que pueden activar sus pantallas. Les voy a dejar el link. Este link es para el riesgo, pero que se va a presentar de manera manual. Aquí en este se los voy a dejar ahí con Juventino en la presentación. Este es para presentarlo de manera manual en el instituto. Vamos a tener que descargar esta plantilla que es para relacionar los casos de riesgos de trabajo. Aquí vamos a tener que relacionar los casos que hayan tenido un riesgo de trabajo. Aquí, diferente al SUA, pues aquí los vamos a tener que hacer de manera manual. ¿Qué vamos a tener que poner? Vamos a tener que poner el número de seguridad social del trabajador a 10 dígitos y luego el dígito verificador en la siguiente columna. El CUR, el nombre del asegurado. Si fue recaída o revaluación, le tenemos que seleccionar, si no, no. Enfermedad de trabajo, qué día y qué año, el año, mes y día. El tipo de riesgo. ¿De dónde vamos a sacar el tipo de riesgo? El tipo de riesgo lo vamos a sacar de la incapacidad, de donde el médico, ¿se acuerdan de la ST7? Bueno, vamos a tener la ST7 y vamos a tener nuestras incapacidades. Ahí va a decir qué tipo de riesgo es. Eso nos lo va a determinar el médico tratante y ahí lo vamos a poder. Puede ser el 1, el 2, el 3, de acuerdo a cómo lo hayan determinado. ¿Cuántos días tuvo subsidiados? Que fueron los días de la incapacidad, y el porcentaje de la incapacidad, si es que fuera incapacidad temporal. ¿Por qué? Porque a veces las incapacidades, más bien las incapacidades temporales no las van a dar en un porcentaje de acuerdo al riesgo. Puede ser que a veces no las den al 40%, que a veces no las den al 50% o al 60%. Ese va a ser cuando sean incapacidades temporales. Para esas incapacidades temporales vamos a necesitar el dictamen de parte del Seguro Social para poder ver qué porcentaje fue y qué tipo de riesgo fue. Si fue de función, le vamos a tener que poner la letra D.
y cuándo fue el alta. Aquí vamos a relacionar todos nuestros casos de manera manual, porque lo vamos a presentar directamente al seguro. Si no tenemos ningún caso de riesgo de trabajo, pues entonces el archivo se iría solo, pero de todos modos, pues hay que llenarlo. Entonces ya lo tenemos y lo vamos a guardar. Ok, les voy a pegar la línea en el chat. Me dicen que no se vio lo del ITSE, pero ahorita lo volvemos a hacer entonces. Esta liga es para la parte manual, para cuando lo queramos presentar de manera manual. Ok, tenemos una pregunta aquí, bueno, que no se vio la parte del ITSE, ahorita la volvemos a poner. Buenos días, ¿qué pasa cuando los relatos del trabajador y del patrón son diferentes? ¿A quién le hace caso el seguro? ¿A quién compruebe? ¿Cómo vamos a comprobar? Es muy importante tener los datos para comprobar. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que el trabajador faltó el lunes, porque se fue de parranda, se fue de fiesta o cualquier cosa y se accidenta el lunes. Entonces va el trabajador al seguro y dice, ¿sabes qué? Va el martes. Yo me accidenté ayer en mi trabajo porque yo trabajo de 8 a 6 y yo andaba en mi trabajo y me rompí el pie. Entonces el seguro va a decir, ok, era lunes, entonces puede que sí sea cierto. Pero tú como patrón vas a decir, ¿sabes qué? Pero es que el lunes no vino a trabajar. Entonces, ¿cómo vas a comprobar que no vino a trabajar? Las empresas, por recomendación, yo siempre les digo, deben de tener un reloj checador o una lista de asistencia. ¿Por qué? Porque ahí le vamos a decir al IMSS, ¿sabes qué? El lunes no vino a trabajar. Aquí está su falta, y está su falta en la nómina, y está en el SUA está su ausentismo. Entonces, nosotros tenemos que comprobar que ese día el trabajador no vino a trabajar. Un ejemplo de eso. Otro ejemplo, ¿no? Que el trabajador se lastimó un dedo trabajando, pero vino hasta 3 días después. Ok, entonces hay que ver cuándo determina el seguro que fue ese accidente, si estaba en el horario, o sea, todo lo debemos de comprobar, pero con algo que sea realmente, que sea comprobable, ¿no? Porque los trabajadores suelen decir cosas que no son ciertas. Entonces, de entrada, el que haya ido a trabajar, o sea, el que tenga ese horario, el que cuadre el horario con el horario y el día del accidente. O sea, si no fue a trabajar 3 días y te está manifestando un riesgo de trabajo, o si estaba de permiso económico, todo eso lo tienen que tener registrado en su nómina. Dice, disculpe, en el caso de las constructoras que tengan obras en varios municipios de San Luis Potosí, solo pueden tener un registro patronal. Pueden tener 2 registros patronales, pero va a ser de acuerdo a la zona en la que tengan. Acuérdense que en San Luis tenemos 2 subdelegaciones, la oriente y la poniente. Toda la oriente va para, de acuerdo a la zona en la que esté. Entonces, sí podemos tener 2 registros patronales, pero eso va a ser de acuerdo a la zona en que le corresponda, más bien. Entonces, aquí continuando con la manual, aquí nos va a poner el registro, nos va a pedir el registro patronal. Vamos a poner uno para efectos académicos, es el de su servidora. Pero es para que sepan cómo lo hacemos. No estamos acreditados. Es de mío. Nos va a pedir todos estos datos, que los llenemos. No sé quién lo presente manual, pero creo que es más práctico en la parte del SUA. Coméntenme si alguien lo presenta de manera manual, por favor, para saber por qué. Vamos a ver, donde estamos nosotros, estamos en la clase 1.
y en la fracción 841. Vamos a poner datos estimados. Nuestra prima, no tuvimos siniestros. ¿Y qué vamos a poner aquí? El nombre mío otra vez y nos va a pedir el archivo. Si le ponemos aquí que sí, nos va a pedir el archivo. ¿Se acuerdan el de Excel? El que relacionamos de los riesgos de trabajo. El de Excel, el que bajamos donde relacionamos los casos, ahí vamos a poner eso. Si tuviéramos, si no tuviéramos, como es el caso, no nos lo va a pedir. ¿Ok? Bien, ya vieron ahí un error. Entonces aquí nos va a decir confirmar datos generales, registro patronal, RFC, nombre y domicilio, la prima anterior, hubo relación de casos, si se fija no hubo, cálculo de determinación. Entonces, nuestra siniestralidad laboral registrada en la empresa durante el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 nos va a bajar a 0.5 porque no hubo una siniestralidad. Vamos a generar nuestro archivo SRT. Aquí se generó ya. No lo vamos a abrir, no lo vayan a abrir porque estos archivos se dañan. De hecho, el propio seguro hace la recomendación de que no se abra porque se puede llegar a dañar. Son archivos todavía que tienen la capacidad de, si los abren, se dañan. Entonces, lo tienen que guardar en una memoria USB y este es el que se va a presentar al Seguro Social. Viene el registro patronal y es una terminación SRT. ¿Ok? Y luego vamos a imprimir la carátula. Aquí está. Aquí está la carátula de todo lo que... Nuestra carátula se firma por el representante legal, se presenta en la oficina con el, como habíamos dicho, con la tarjeta patronal. A ver, bueno, aquí hay una pregunta, dice, yo uno de mis exámenes decía que la presentara normal y me decía que tenía que ir al IMSS desde enero para pedir la relación de riesgos de trabajo. Era una maquiladora y veo una rotación de personal e incapacidades y ponía una por una las incapacidades y se guardaban todas en físico por alguna revisión. Pues sí, ya cuando son muchas, yo creo que sí hay que cotejarlas directamente con el seguro. Está obligado a presentar la declaración un patrón que no tuvo accidentes si está en la mínima. Si tiene menos de 10 trabajadores, no. Entonces, volvemos de cero. El reporte que arroja el ITSE está actualizado. El reporte, sí, pues todo está actualizado. En el ITSE, sí. Actualizado se refiere al acuse que nos arroja. Bueno, vamos a empezar otra vez. ¿Me confirman los del chat si se ve ya la parte manual, la parte del navegador, por favor? Sí, ok. Ya se ve, ok. Gracias. Una disculpa. Bueno, esta es para la parte manual. Yo les decía que hay que descargar la plantilla. Aquí mismo viene la plantilla para los casos de riesgo de trabajo. Esa hay que descargarla y guardarla. Nos va a pedir los casos, la relación de los casos. Es este formato. Ok. El número de seguridad social, el dígito verificador, clase, nombre, días subsidiados, tipos de riesgo y el fin. Lo vamos a tener que guardar. Ahora, para llenar esta parte, vamos a necesitar nuestros datos del registro patronal. Ya por aquí se nos quedaron guardados. Este es cuando se presenta de manera manual.
Estamos en, dijimos, 8:41. Aquí hay que ponerle 0 punto y luego lo que es la prima, si no, no nos va a dejar. No tenemos registro de la siniestralidad, no tenemos. Si le ponemos que sí, nos va a pedir el archivo de Excel en la relación de casos, si es que tuviéramos algún tipo de riesgo de trabajo. Si no tenemos, no nos va a pedir el archivo. Nos va a dar todos los datos que pusimos y vamos a pedir que calcule. Aquí, si se fijan, va a bajar un porcentaje y nos va a dejar ya en la prima media. Vamos a generar nuestro archivo SRT, que lo vamos a guardar en una memoria y es el que se va a llevar a la administración, a la subdelegación del IMSS. No lo abran porque ese es el que se daña, es el que no estaban viendo, ¿verdad? Ese era el que les decía que no se tenía que abrir. Ok, y ya imprimimos la carátula. Y esta es la carátula que tenemos que firmar, imprimir, llevar al Seguro Social con la tarjeta patronal, con nuestro archivo, y nos la recibirían de manera manual, no la tendrían que sellar. Ese sería para la parte manual, cuando la vayamos a presentar directamente al Seguro Social. Bueno, aquí dice Gregorio, no entendí si se tiene que presentar la declaración en el caso de la empresa de 10 trabajadores y no varíe. No, no estamos obligados a presentarla. Contadora fiscal, dice, buenas tardes, ¿hay forma de recuperar un certificado del ITSE? Porque a la hora de generarlo salió un cuadro blanco, si se generaron las cartas, creo que envían una liga y esa liga es posible que le llegue al correo del contribuyente, o dónde ve un número de serie del certificado para ver de esa forma se recupera el certificado. Hay una parte en el Seguro Social donde dice recuperación de certificado. Si pone el registro patronal y ya estaba generado y está de buenas el IMSS, probablemente lo pueda recuperar. Si no, hay que ir directamente a la subdelegación a conseguirlo otra vez. ¿Qué pasa si no tenemos la tarjeta patronal? Hay que presentar un escrito libre donde se solicite la reposición de la tarjeta patronal por extravío y se la dan en ese mismo rato. Ese no es nada complicado, se puede recuperar de manera muy sencilla, pero ya háganlo. Si no la tienen, presenten un escrito libre donde se diga que se extravió con el registro patronal y que solicitan la reposición. Y en ese mismo rato se los dan. Que también sus tarjetas patronales, las tarjetas patronales también tienen un vencimiento. En la parte de abajo va a decir vigente 4 años o 3 años. La mayoría, las que son de firma electrónica, normalmente no vienen la vigencia, pero las que son de certificado sí vienen. Para ver el tema a ver si se puede ver el ITSE. La presentación igual se las voy a dejar con Juventino para que se las haga llegar a quien guste tenerla. Y estoy volviendo a compartir la parte del SUA. ¿Me comentan si se ve, por favor? Lo vamos a sacar primero un reporte de análisis de información, de movimientos e incidencias de todo el 2021 para ver quién tiene incapacidad. Este reporte nos va a dar
movimientos de altas, bajas, incapacidades, modificaciones de salario, todo lo que se haya hecho en cuanto a los trabajadores. Lo vamos a sacar de todo el año. Entonces, aquí podemos ver quién tuvo incapacidad. Y para ver de qué tipo de incapacidad es, pues nos vamos directo al trabajador que tenía la incapacidad. Aquí nos dice que fue una incapacidad por maternidad. Entonces, pues no nos va a afectar. Pero, pues no, si tenemos una de riesgo de trabajo, tendríamos que tener aquí riesgo de trabajo, inicial, subsecuente, si hubiera, y la final. ¿Ok? Y ahora sí nos vamos a la determinación. Cálculos y días. Qué mal que no se vio el otro, pero era de otro ejemplo de por qué no presentar el del año completo. Si se fijan, este contribuyente sí tuvo el año completo, entonces se ve de enero a diciembre sus días cotizados por trabajadores y nos va a dar el trabajadores promedios expuestos al riesgo, que es de 10.5. Luego nos vamos al cálculo, vamos a dar calcular y nos va a dar el cálculo como tal. No hubo subsidios, no hubo incapacidades, no hubo defunciones, nuestro factor de prima, nuestra prima media, vamos a tener nuestra prima anterior y nuestra prima nueva. Y vamos a generar nuestro archivo .dap. Ya que generamos nuestro archivo, vamos a obtener nuestros reportes. Estos reportes nos los da automáticamente el SUA. Por eso les digo, es quien la presente de manera manual, pero habrá quien, ¿verdad? Reporte de riesgos de trabajo, no hay. Carátula de determinación. Esta es la misma que nos da para entregar al IMSS, pero aquí no la da el propio SUA. Entonces, aquí está nuestra carátula. Casos de riesgo, no hubo. Incapacidades, solamente hubo de maternidad. Entonces, no nos va a afectar. Esos son nuestros reportes que nos va a dar el SUA. Ahora, seguimos viéndolo, ¿verdad? Aquí en el chat nos dice, contadora, el link para la obtención de certificado, se me perdió el proceso, ahorita se los pasamos. El SUA, la versión que tiene que ser es la 3.6, es la 3.62 me parece. Ahorita lo corroboro. Para la colega de la presentación, sí, hay que seguirlo intentando y si no hay que ir al IMSS. Ok, se ve negro, voy a volver a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Por ahí decían algo, contadora, tengo una defunción. ¿La defunción fue por riesgos de trabajo o fue muerte natural? Que nos comenten para saber qué hacer. ¿Fue un suicidio? Entonces no, va a entrar como una... no va a entrar como riesgo de trabajo. Nada más vamos a darlo de baja. ¿Ya se ve el ITSE? Ok, ya vemos el ITSE. Vamos a poner nuestro certificado de esa empresa en la que estábamos haciendo. Ya se me trabó un poquito.
Díganme si se deja de ver, porque de repente sí me manda avisos que he dejado de compartir, pero no sé por qué. Ay, bueno, voy a volver a compartir. No me está dejando. ¿Listo? Es que no sé si le comparto escritorio, pero no sé por qué de repente me manda un mensaje que ya no se compartió. Pero igual, cualquier duda, váyanme diciendo. Y lo comentamos. Luego parece ser algo muy sencillo, pero tiene muchísimo más fondo de lo que pareciera. ¿Seguimos viendo? Ok. Aquí vamos a mandar nuestro archivo DAP-SUA, que fue el que generamos del SUA. Vamos a validar el archivo, nos va a pedir nuestro certificado, nuestra llave y nuestro archivo .dap, que fue el que creamos. Okay. Bueno, miren, ya ven, no estaba funcionando tan bien como parece. Marca un error. Probablemente no esté funcionando ahorita, pero hace rato sí funcionaba. Entonces, ya nada más lo vamos a validar. Nos va a dar nos va a dar todos los datos, igualito que en la manual, nos va a decir el nombre de la persona que estamos mandando, nos va a dar el registro patronal, RFC, y ya vieron que no funcionó. Entonces, por eso yo les decía, no lo dejen al final, porque si lo dejamos al final, vamos a estar batallando. Ahorita ya vieron que la otra vez no lo vieron porque se dejó de compartir, pero sí funcionaba, y ahorita ya no, ahorita ya marco un error. Entonces, es como de estar de buenas, estar con paciencia intentándolo, pero nos va a dar todos los datos de nuestra empresa y luego nos va a dar la opción de enviarlo y nos va a dar nuestro acuse. Y nuestro acuse va a ser el que va a respaldar el envío de la prima de riesgo. Pero les digo, a veces se ve un tema muy sencillo, pero tiene muchísimas cosas más de fondo. Entonces, por mi parte sería todo. Ya con esto terminaríamos de esta presentación. No sé si alguien más tenga dudas. Les digo, realmente la prima de riesgo se ve muy sencilla, pero tiene muchas cosas de fondo, mucha legalidad y muchas sanciones. El año pasado, no, más bien hace 2 años, inició el Seguro Social una revisión en donde estaba agarrando a todos los contribuyentes para hacer revisiones de grado de riesgo. ¿Qué es lo que hacen? Te revisan tus facturas, tu alta de Hacienda, tu alta del seguro, y verifican que realmente estés en la prima correcta. Si no estás en la prima correcta, entonces te van a reclasificar y te van a cobrar diferencias de 2 años para atrás, vas a tener que pagar. Ya nos ha pasado por una palabrita que la clasificación decía mantenimiento, pero la factura dice instalación. Ya por eso nos cambian a la clase 3 y nos cambian por lo menos 2 puntos hacia arriba. Entonces, pagar diferencias de eso es carísimo. Entonces, por eso les digo, tienen que revisar primero que estén bien clasificados. Es todo un arte esto del riesgo de trabajo, pero pues tengan mucho cuidado y gracias por su atención. Gracias a Juventino por invitarnos nuevamente y pues estamos a sus órdenes. Que te vayas, por favor, dales tus teléfonos, dales tu correo. Mira,
hay muchos contadores aquí, pero también hay mucha gente que lo hace por su cuenta y de repente luego nos va a pasar lo que nos pasó con las pensiones, que teníamos aquí los teléfonos saturados de puras pensiones. Aparte, no se me vayan porque les voy a platicar algo rápido y que les conviene a todos. Danos tus datos, Ana, para que te busquen, te hablen. Sí, mira, ya nos cambiamos de domicilio, ya estamos ubicados en Fosfato 122, en la Colonia Morales. Aquí estamos a sus órdenes. Tenemos el teléfono 4448-716612, igual se los vamos a dejar ahí con Juventino, 4448-716613, son 2 líneas, y tenemos el correo afisco44@yahoo.com.mx y abogados.slp14@gmail.com. En cualquiera de esas líneas o de esos correos nos pueden contactar. Igual saben que estamos a sus órdenes. Aquí veo en el chat que muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Espero haya sido, pues ahora sí que de interés y que sí haya quedado bien explicado todo, que les sea de beneficio para sus empresas. Ponles en el chat tus datos. Sí, para que no los pierdan. Ahorita los ponemos en el chat. Pues los queremos invitar la semana entrante porque se va a poner día peso. Vamos a explicar tanto administrativamente como en los sistemas cuáles serían los pasos para irnos a la versión 4.0 y tratar de evitar los menos problemas en la facturación. Yo sé que tenemos un buen plazo, pero tenemos que empezar, tenemos que ir ahorita dándonos cuenta de los errores antes de que estemos a la última hora, así como decía Ana con la cuestión del IMSS, ya por favor, nuestras declaraciones ya no las dejen al final. Ya, o sea, hay que hacerla con poquito de tiempo porque vieron lo que le pasó a Ana. Pudo mandar todo, fue muy feliz, ella muy contenta, pero luego, segunda vez, ya no la dejó. El IMSS jala cuando le da su gana, el SAT jala cuando le da su gana, y bueno, pues tenemos autoridades incompetentes que no han podido solucionar esto. Yo creo que es cuestión de lana, que a alguien le pagan por ahí por estar poniendo monitos de más, monitos de menos a las páginas, y luego los monitos hacen que tú ya no le puedas abrir. Dice Emma que le da miedo, entonces sí, qué miedo, pues, hay que irnos a la 4.0. Preguntan mucho de la versión del SUA, que si se tiene que enviar en la nueva versión o en la versión anterior. Yo creo que se tiene que mandar en la nueva, porque en la página del IMSS sí dice que para la versión para el envío de la prima de riesgo se tiene que enviar en la versión nueva del SUA. Bueno, con eso un comentario, mucho cuidado, muchachos. Si van a actualizar, por el amor de Dios, hagan respaldo, por el amor de Dios, porque luego si actualizan y su nueva versión del SUA se echa a su base de datos, pues ahí le encargo a ver cuándo cumple. Nunca. No, respáldenlo en su máquina y aparte en una memoria USB, porque ya nos han pasado tragedias de que se nos borra el respaldo y tenemos que volver a capturar todo. Pero sí, para mi gusto es en la nueva versión. Que se los respalden los expertos. A veces uno le quiere jugar al ingeniero en sistemas y ya cuando está bien atorado le habla a Juventín. Sí, pero ya cuando me hablas ya no existe tu base de datos, entonces ya te digo gracias por participar. Lástima, Margarito. Por eso les digo, hay que cada cosa es con los expertos. Sí, entonces los invito, ¿no? La semana que viene, primero, ¿qué tenemos que hacer para irnos a la versión 4? ¿Dónde en los sistemas vamos a implementar la versión 4? Y por ahí me pidieron
me hicieron una petición especial, que ya lo había visto, pero se los voy a repetir. Me preguntan dónde cambiar los parámetros de la nómina, para mi salario mínimo, para la prima de grave riesgo. Se supone que la gran mayoría ya saben, pero para el que no sepa, como introducción muy rápida vamos a ver eso. ¿Dónde cambias los parámetros para empezar a trabajar con tu nómina y una que otra observación? Y también vamos a ver el 4, cómo lo vamos a implementar. No me puedo ir locamente al 4 de ir, seleccionar versión 4 y ya. ¿Por qué? Porque voy a empezar con los problemas de la timbrada, luego a la primera. Luego a la primera. Así que les encargo y pues por aquí nos vamos a estar viendo. Ana María, muchísimas gracias, pero antes de que te vayas, pues para cincharte aquí delante del público, ¿cuándo regresas? No, pues a mí, yo le agradezco que me vuelva a invitar. Ya les comparto con mucho gusto, la verdad, con mucho orgullo, que ya terminé mi maestría. El día de hoy me entregan mi tesis encuadernada y espero en este mes estarme presentando a defenderla para que ya me den mi título de maestría en Derecho Fiscal. Es por eso que me había desaparecido tanto de los cursos, porque pues los sábados tenía clase. Entonces ahora que ya no tengo clase, pues ahora sí que estoy a sus órdenes. A mí me gustaría que la misma gente nos dijera, ¿no?, qué temas les interesan. Ahorita hay muchas cosas complicadas que en el tema fiscal, laboral, de seguridad social, estamos muy atorados los contadores. La verdad es que nos toca ir estudiando, nos toca ir aprendiendo nuevamente, pero en ese camino pues podemos apoyarnos unos con otros, y en lo que podamos, con gusto, Juventino, yo estoy aquí para ustedes. Ok, muchas gracias, licenciada y contadora. No hay que quitarte ningún título, pues son 2. Y maestrante. Y maestrante. Ok, perfecto. Nos estamos viendo y pronto me voy a comunicar contigo para prontito hacer algo para echarle la mano aquí a la gente. Ya saben, dudas, usuarios finales, bueno, pues busquen a la contadora, y es muy accesible. Nunca se niega a ayudar a nadie, a todo el mundo le tiende la mano. No porque esté aquí, pero es un gran ser humano, y aparte, pues es una mujer ejemplar, porque en un país donde la verdad somos machistas, es más difícil abrirse paso cuando eres mujer. Muchísimas gracias, Anita, y pues nos estamos viendo. Próximo Gracias sábado. a todos por su atención. Espero haber sido de ayuda. Ya pasé mis datos de celular, de correo y los de la oficina por el chat. Para cualquier cosa, pues estamos ahí a la orden. Gracias y que tengan un buen fin de semana.